compartir experiencias, porque es una de las maneras más rápidas y directas que colegas en similar situación, o por curiosidad, bienvenido Juan Manuel, gracias por estar por acá nuevamente, Gracias, pudieran Fernando. interesar este tema, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí los protagonistas deben ser los colegas venezolanos que ya han pasado por este proceso. Es un tema que tiene implicaciones desde el punto de vista del proceso contable como tal, y si no, me gustaría voluntarios o voluntarias que para abrir el tema quieran comentar sus experiencias pasadas. No sé si algún voluntario venezolano o venezolana que quiera hablar sobre las previas reconversiones para entrar en materia, si fuera tan amable. Voluntario o voluntaria, levante la mano lo que tenga micrófono, que quiera compartir su experiencia pasada, cómo fue. Sí, buenas noches. Mientras no estén conversando, nos encantaría que cerraran los micrófonos para que no entre ruido y el que participe tenga el micrófono abierto. ¿Algún, Adelante. algún voluntario o voluntaria que quiera compartir su experiencia, por favor, amigos? Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Es la ¿Quién licenciada habla? Jocelyn. Oh, ¿cómo estás, Jocelyn, Jocelyn? ¿Cómo te va? bien, gracias. Todos te queremos ver Bueno, con la cámara. El Zoom ah, dice que tienes cámara. O tú eres una más de las que no le gusta abrir la cámara. ¿Eh? una más, licenciado. No, no. Entonces vamos a cambiar la política de Zoom en Recontales, donde el que Zoom diga que tiene cámara y no la abre, pues la No me cerramos. acepta la invitación. Está bien, No licenciado. hay problema. Bueno, Adelante, licenciado, Jocelyn. ¿Cómo estás? gracias. Bien, chévere, licenciado. Bueno, hablando en referencia a lo de la reconversión monetaria, pues es un tema que de verdad nosotros aquí en Venezuela los contadores pues nos implica el hecho de que, wow, tenemos que prepararnos en el sentido pues tener todo a tiempo antes de que salga ya de una vez en Gaceta, ¿no? De hecho, la que salió el año 91, pues por el presidente Chávez, era un poquito más fácil porque decía, bueno, con los 3-0 y la cuestión, y bueno, ahí poco a poco uno se fue a ir adaptando a cómo se iba a manejar esta reconversión en cuanto a bancos y toda la cuestión. Ok, ¿qué pasa? Entre agosto y los primeros días del mes del año 2018, pues ya cambió un poquito porque ahí sí ya era con 5 ceros y entonces, obviamente ya aquí en Venezuela, pues la mayoría de los contadores manejamos sistemas administrativos, sistemas contables, entonces repercutió en el sentido de que era un gasto extra y aparte de eso, actualmente nos estamos preparando porque en comparación al año 2018, cuando sale la cuestión de reconversión monetaria, pues todo el mundo estaba en la expectativa, oye, ¿cómo van a quedar los sueldos mínimos? Un ejemplo. Y aparte de eso sale la directriz de que todas las empresas tenían que mandar a cambiar sus factureros, ¿ok? Dieron un lazo de tiempo porque entonces las facturas nuevas tenían que colocarle la BSF, ¿no? El famoso Bolívar Fuerte. Entonces fue una reconversión que de verdad causó muchos gastos como tal y a los contadores pues nos afectó nos afectó en el sentido de que oye, ya antes del momento de reconversión, tener todos los estados financieros, más que toda la contabilidad preparada, todas las declaraciones, todo lo que tenía que ver en cuanto al CENIAT, todo descargado, archivado y todo, porque se tenía que manejar todo, el antes de la reconversión y después de la reconversión. Ok, de hecho, el proceso del portal del CENIAT como tal para los pagos de los impuestos y declaraciones de impuestos hasta se vio afectado, duró un lazo de tiempo que eso entró en un caos, ¿no? No sé, ahorita con esta reconversión que va a ser en octubre, cómo va a ser esa parte del portal del CENIAT y ahora con esta superinflación galopante que hay hoy en día, esta reconversión nada más de 6-0, pues todo el mundo nuevamente cae en la expectativa cómo va a ser cuando ya se habla de que todo se va a anclar con el famoso Petro. Y ya ahorita, por ejemplo, hoy en día aquí en Venezuela, un Petro, porque ya hay organismos públicos que manejan todo, sus cobros de impuestos y todo, de que el Petro ya está pisando ya los 200 millones de bolívares.
Entonces estamos a una expectativa y wow, escucharlos que ustedes hoy van a tocar ese tema, bueno, es de gran interés y es de suma importancia, pues porque estamos todos así, más de un colega, nos preguntamos, ajá, ¿cómo se va a anclar eso en el petro? Porque se habla de una reconversión virtual, ¿sí? Igualito, obviamente tenemos que hacer el mismo procedimiento del sistema, de hacer los asientos de ajustes, el antes y después reconversión. Y bueno, este es el tema, o sea, este es el boom que estamos todos contadores, administradores, hasta dueños de empresa, con este tema de la reconversión monetaria. Excelente resumen, Yoselin. Si fueras tan amable para los colegas, aquí hay varios colegas que no son de Venezuela. Yo Okay. asumiría que los colegas de Venezuela, la mayoría está enterado. ¿Pudieras explicar un poquito? Me gustó tu explicación bien sencilla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha sucedido? De manera concisa, ¿no? Para que por Luis, está Jorge, está Juan Manuel, Jorge está en California, Luis está en Perú, Juan Manuel está en Guatemala. No sé si hay alguien más de otro país. Si me pueden, si pueden levantar la mano, decirlo, no hay ningún problema. ¿Pudiera explicarle a ellos qué fue lo que pasó en el 2008 de manera concisa? Ok, en el 2018, exactamente, pues se estaba manejando unos montos excesivamente como el actual, bueno, aunque actualmente se está manejando, bueno, yo no sé si los colegas que usted me acaba de mencionar, pues han escuchado en referencia a nada más por el sueldo mínimo. El sueldo mínimo aquí en Venezuela es sorprendente, es asombroso en el sentido de que en comparación a otros países, se maneja un sueldo mínimo apenas colocando un bono alimentario de 10 millones de bolívares. Y de hecho, con la tasa del dólar, según Banco Central de Venezuela, se está manejando ya una persona, un sueldo mínimo es de $1.5. Se imagínense, en un mes. Entonces, ¿qué sucede? La situación económica aquí del país, ya de hecho, ni siquiera se maneja el bolívar como tal. Aquí decir, mira, yo tengo bolívares, un venezolano dice, yo tengo bolívares, hay que decirle, mire, no sé, trata de invertir lo más rápido posible porque ya mañana esto se le devalúa, ¿sí? Entonces aquí todo el mundo está manejando o en pesos colombianos, o el dólar, ¿sí? Más que todos los estados del centro. La capital, todo maneja en dólares. Y aquí, por ejemplo, en el estado donde yo vivo, que es prácticamente en la frontera, pues se maneja el peso colombiano. ¿Me Jocelyn, llamaban? explícale a la audiencia que quizás están de otros países, ¿por qué tú Ok, estás manejando pesos? Porque también depende de la zona del país donde se encuentre exacto, la empresa o la persona. Entonces explícales un poco a la audiencia por qué tú estás manejando exacto. pesos y posiblemente en otras zonas del país manejan ni siquiera monedas, sino gramas de oro. Adelante. Exacto. Bueno, de hecho también escuché eso. Por ejemplo, aquí en Venezuela, en caso de lo que es Táchira, Maracaibo, Apure, por ser frontera con Colombia, con el país de Colombia, pues la moneda que más tiene fluctuación justamente es el peso colombiano, ¿sí? De hecho, aquí en Venezuela, la gasolina, ¿ok? La gasolina aquí se paga en pesos o en dólares. ¿Qué sucede? Los países que están en frontera con Colombia manejan en pesos. O sea, la mayoría de aquí, de los venezolanos, pagamos en pesos la gasolina, ¿sí? 1.850 pesos el litro, ¿ok? En cambio, los estados del centro, o la capital inclusive, todo se maneja en dólares, ¿ok? Un litro de gasolina en la capital pagan ya un litro de gasolina, ¿ok? Y de hecho, un dólar en bolívares ya hoy justamente está pisando los 4.100.000 bolívares según el Banco Central de Venezuela, ¿ok? El famoso dólar today está ya pisando 4.200.000, 4.300.000 bolívares. Entonces, ¿qué sucede? Colegas, que prácticamente aquí constantemente el bolívar venezolano se va devaluando, ¿me entiendes? No tiene ningún valor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí todo el mundo recibe bolívares por X o Y negociación y una vez lo cambian en pesos o en dólares porque sabe que obviamente al otro día eso va a tener más valor. Entonces, ¿qué pasa? Tiran esta reconversión monetaria porque todo, como es en pesos y en bolívares, entonces llega un momento que decir, un millón de bolívares no es nada aquí.
no es nada que no vale nada, ¿me entiende? Entonces, un pasaje cortico son 2 millones de bolívares. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno tira la reconversión a que esos 2 millones de bolívares se conviertan en 2 bolívares. ¿Me entiendes? O sea, elimina los 6 ceros y dice, no, mira, entonces quitan esa parte de decir millones para decir ahora 2 bolívares. 1 millón de bolívares es un bolívar, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Que aún surgen preguntas en la parte legal y la parte financiera porque el gobierno está hablando de que ahora ese bolívar es donde actualmente equivale a 1 millón de bolívares y ahora va a ser un bolívar nada más. ¿Cómo se va a anclar con el petro? Si actualmente el petro, aquí en Venezuela, un petro virtualmente vale 200 millones de bolívares. Entonces, esa es como que la interrogante que nos hacemos aquí. ¿Cómo se va a manejar ese famoso petro virtual con esta nueva moneda, ¿verdad? Que va a ser un bolívar, donde actualmente ese bolívar equivale a 1 millón de bolívares. ¿Ok? Esa es, en ciencia en sí, así es como se está manejando la reconversión monetaria. Y esperando la famosa Gaceta Oficial, donde no nos vayan a salir con la sorpresa de que tenemos que volver a cambiar todo lo que se refiere a facturas, a no sé qué otro instrumento comercial vayan a cambiar, porque se está manejando de que ese famoso bolívar, según la reconversión monetaria, le quieren colocar ahora, en vez de decir bolívares, sino colocar la moneda Sucre. Entonces, todo el mundo saca deducciones y bueno, esperando nada más la famosa Gaceta Oficial. Pero así es como se maneja la reconversión. Agarrar actualmente las cantidades y eliminarle 6 ceros. Así es como se está manejando y así es como De se todas maneja la maneras, reconversión monetaria. Belín, gran parte de lo que se ha planteado en redes sociales, en muchas cosas, son más expectativas y comentarios de terceros que cosas fácticas. Hasta ahora lo que se sabe es que va a circular el actual cono monetario Sí. oficialmente. Cuando digo lo que se sabe oficialmente, publicado en la Banca Central, en la Banco página del Central de Banco Central Venezuela. de Venezuela. Correcto. Lo que está publicado hasta la fecha, Banco Central de Venezuela, de hecho, reciente publicación del día viernes 6 de agosto, es que se va a seguir, se va a seguir manejando el mismo, el cono monetario con ciertos cambios en las monedas. De hecho, ya circularon unos nuevos billetes desde el punto de vista de publicación, más no al Correcto. público. Y de alguna forma va a circular ese nuevo cono monetario conjuntamente con lo que se ha denominado como Bolívar digital. Hasta la semana pasada había una duda de si el proceso iba a ser una simple reexpresión o si se iba a llevar a cabo una reconversión. Los dos procesos no son iguales, No, no son. porque el primer anuncio decía que era una simple reexpresión, es decir, vamos a dividir todas las cantidades entre 1 millón, pero acto seguido, el mismo día, en pocas horas, se anuncia el cambio del cono monetario y lo que todo el mundo esperaba como una simple reexpresión de cantidades se convirtió oficialmente en una reconversión monetaria, porque aparece, ojo, todo esto, y tenemos que ser bien responsables, lo estábamos hablando Fernando y yo antes de iniciar la actividad, todo esto a la luz de lo que públicamente el Banco Central ha manifestado en su página web. Nosotros no hemos visto redes, no hemos visto que si el Sucre, eso ya son comentarios que se escapan del ámbito del Banco Central. Hasta el momento, lo que está publicado, tenemos que ser bien cuidadosos con esto y sobre todo porque ustedes asisten a este evento en Red Contable, no vaya a salir alguno, mira que en Red Contable me dijeron, hasta ahora, la información que está públicamente y en la que se puede confiar hasta ahora es la que está publicada en el Banco Central de Venezuela, que de manera resumida es un proceso de reconversión porque anunciaron un nuevo cono monetario, además de la intención de que convivan a partir del 1 de octubre del 2021
el nuevo cono monetario anunciado con lo que se ha denominado un bolívar digital. ¿Cuál es la característica de ese bolívar digital? ¿Cuáles son los alcances, las definiciones? Les podemos decir que hasta ahora son desconocidas. Son Porque no hay desconocidos, una correcto. información, no hay una información oficial. Si usted escucha en el público alguno que está anunciando expectativas, posibles tendencias, etcétera, es su comentario, más no nosotros nos circunscribimos a lo que está oficialmente publicado en la página web del Banco Central, un poco para dejar sentada las bases. Todo lo que ha dicho la colega es así para los colegas de otros países. En Venezuela ha sido muy complicado a partir del año 2007 el manejo de la razón de la reconversión, para hacérselas sencillas, es un proceso hiperinflacionario que estamos a punto Venezuela. Perú quedó en la historia para los colegas peruanos, menciono Perú para quienes no conocen la historia. Medalla bronce, Perú. Porque Perú era nuestra referencia, pero resulta ser que la referencia cercana, histórica, porque la peor referencia es Nicaragua. Ya nosotros estamos a punto de batir el récord de Nicaragua, y cuando eso ocurra, somos los campeones. En números distorsionantes de manejo de inflación, ya hemos pasado la peor inflación del mundo, que fue la griega en algún momento, y de alguna forma nosotros estamos batiendo lamentablemente estos récords numéricos que ningún país se atrevería a pensar. La reconversión, señores, es simplemente una solución técnica que persigue facilitar un poco el manejo de las transacciones. Y bueno, cedo, pero me permití aclarar un poco el asunto de que todo lo que se va a hablar esta noche está sobre los fundamentos de lo que oficialmente, porque no hay una gaceta que terminaría de cerrar el tema, pero el Banco Central, nuestro principal ente que maneja la política monetaria del país, es el único que ha publicado algo oficialmente. Adelante. Bueno, vamos a tremenda introducción. Llevamos media hora en la introducción nada más. Que si no se han dado cuenta, esta introducción fue para los amigos que no son de Venezuela, los colegas, con mucho aprecio, y de verdad que se les agradece en el alma de que estén aquí, porque, como decía al principio, si alguno llegó tarde, nos llenamos mucho, incluyendo a mí a veces, ¿verdad? Decir la globalización de la profesión, ¿verdad? Pero la globalización de la profesión implica el conocer realidades de otros países. ¿Están de acuerdo? Puse el mapa porque quería poner en referencia dónde vive Jocelyn vive en esta ciudad que dice San Cristóbal. ¿Lo ven? Está en frontera con Colombia, Cúcuta. Cúcuta es Colombia. ¿De acuerdo? San Cristóbal es Venezuela. Yo particularmente viví aquí en San Cristóbal como unos 15 años, 13 años por allí. Conozco a esa ciudad. Y Cúcuta es Colombia. Jocelyn